Hola, muy buenas a todas y todos. Muchas gracias por estar ahí. Soy Edu Cárcamo, actor de la compañía Culunca Teatro. Y bueno, como veis, estoy acompañado de José Daúl, que también es actor en la compañía y productor y fundador de la compañía, junto con Garbiñe Insausty. Hola. Actriz y productora de la compañía. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al Teatro Fernán Gómez por darnos esta oportunidad de tener este encuentro, a todos los que nos estáis viendo y a toda la gente que nos ha hecho llegar pues, sus comentarios y sus preguntas, que vamos a tratar de, pues, bueno, de pasar un poquito por todos ellos y aunque sea comentarlos brevemente para llegar a todo y disculparnos si se nos pasa alguna cosa o hay algún fallo, porque no estamos tampoco muy acostumbrados a este tipo de encuentros, supongo que ninguno, y estamos empezando a acostumbrarnos por la situación que nos ha acaecido con el tema este del COVID, que esperemos que pase muy pronto. Así que allá vamos. En principio, la primera pregunta que tenemos aquí anotada es ¿cuál es la metodología para el proceso creativo? ¿Quién se lanza? Bis, bis. Bueno, vamos a hablar, yo creo que esta pregunta va bastante dirigida al teatro de máscaras, ¿no? Sobre todo, más que a las dos funciones de teatro de texto. Entonces, tanto en Andreidorin como en Solitudes, nosotros trabajamos en creación colectiva, todo el equipo, que somos los tres presentes junto con Iñaki Ricarte, director, y Rolando San Martín de ayudante de dirección. Y bueno, en torno a una idea, tratamos de encontrar un poco entre todos la historia, ¿no? Una idea, una paradoja, una primera paradoja puede ser una semillita que plantamos y luego cómo esto crece y vamos descubriendo pues a través de propuestas de cada uno, de mucho hablar, porque hablamos mucho, siempre lo decimos, para hacer teatro de texto. Vamos proponiendo situaciones de donde puedan surgir lo que más adelante serán las escenas de la obra. Si quieres completar algo. Bueno, primero también comentar que Iñaki finalmente no ha podido estar con nosotros, disculpadle porque bueno, tenía otros compromisos y no podía estar. Y luego también que tampoco es que tengamos un método absolutamente desarrollado o estipulado, ¿no? Porque en el caso de los dos espectáculos que hemos hecho de máscaras, el proceso de Andreidorin fue muy diferente al de Solitudes. Con Andreidorin, que fue nuestro primer espectáculo de máscaras, que apenas sabíamos nada de ese lenguaje, pues Garbiñe y José tuvieron unas ideas, ¿no? Unas intuiciones que no sabíamos en ese momento lo importantes que eran, pero que nos marcaron mucho el camino de trabajo. Y en cambio con Solitudes, que ocurrió más tarde, cuando ya conocíamos algo más del lenguaje, pues fue un proceso muy diferente y en el que no teníamos decisiones como esas tomadas y nos costó mucho llegar un poco a la almendra, ¿no? o al alma del espectáculo. ¿Quieres añadir algo, Garbi? No. Hay mucha gente que nos pregunta a ver si nos basamos mucho en improvisaciones y demás. Sí que es verdad que en el caso de Andreidorin sí que hubo como un primer periodo que dedicamos más a la improvisación y de manera más libre dejarnos trabajar y ver qué surgía, pero cada vez hemos ido de alguna manera acotando más ese espacio y hemos ido elaborando como con mucho más detalle, ¿no? Cada cosa y deteniéndonos, y aunque nos dejamos libres, por supuesto, ¿no? para poder proponer y demás, pero sí que deteniéndonos mucho en cada detalle para cómo hacer que se entienda bien cada cosa, ¿no? Cada acción, cada objeto, bueno, todo tiene su importancia, ¿no? A la hora de contar la historia y detenerse en todo eso es lo que un poco marca nuestra forma de trabajar. Y lo que sí es común un poco a los dos procesos es que se invierten muchísimas horas, muchísimas horas de trabajo, muchísimas horas de ensayo y muchísimas horas buscando de forma intuitiva, como dice Edu,
esa partitura de acciones que va a hacer que no echemos de menos la palabra. O sea, como tanto el gesto como la forma de ejecutar cada uno de estos gestos. Nos comentan también qué referentes técnicos y teóricos utilizamos para la construcción de los montajes con máscaras, en los montajes de máscara. Bueno, nosotros hace 10 años, cuando decidimos abordar este proyecto de Andrei Dorin utilizando el lenguaje de la máscara, en aquel momento no teníamos experiencia previa en máscaras, ni siquiera ni José ni yo teníamos un recorrido gestual por la escuela, Edu sí, pero fue más que nada una decisión, como ya habéis mencionado, ¿no? Intuitiva, ¿no? Todo este proceso de Andrei Dorin fue particularmente intuitivo. Sí que teníamos referentes de otras compañías, sobre todo de fuera de España, que llevaban años trabajando con la máscara, pues en Reino Unido, en Alemania, como la Family Floss y demás. Y para comenzar a trabajar, sí que es verdad que invitamos a Paco González, un integrante de Family Floss que falleció hace algunos años, para que nos diera un primer curso de 5 días, un poco para quitarnos un poco el miedo de abordar este lenguaje que desconocíamos, para conocer como el ABC, aunque realmente el aprendizaje fue pues ponerse a ensayar y ponerse a crear la historia, ¿no? Ahí es verdaderamente cuando hemos ido aprendiendo de manera muy intuitiva lo que requiere este lenguaje. No venimos ni del ECOC ni de escuelas específicas de teatro de gesto. Nuestra máxima siempre ha sido contar una historia y que se entienda. Y a veces lo llamamos como teatro realista de máscaras, que puede sonar un poco a paradoja, porque en el momento en que te pones una máscara ya deja de... Bueno, es una convención muy grande, pero bueno, sobre todo nuestra obsesión, más que ser unos virtuosos del gesto y del cuerpo y demás, es contar una historia y que se entienda de la manera más fácil y diáfana posible, ¿no? Y eso lo hemos ido aprendiendo según íbamos haciendo. Sí, que realmente estemos satisfechos con esa historia, ¿no? Que eso hay veces que marca, o sea, que el periodo de ensayos termina, la función se estrena, pero tenemos que seguir, hay que seguir para que realmente terminemos satisfechos, y eso también ayuda a la vida de la función. A medida que va teniendo recorrido, se va manteniendo viva y va evolucionando. Nos dicen, teniendo en cuenta las circunstancias por las que estamos atravesando actualmente, ¿qué desafíos y posibilidades vemos en el presente y el futuro del teatro gestual, ahora que de alguna forma se está buscando desde la virtualidad? O sea, si creemos que había que replantearse las dinámicas y los dispositivos de encuentro y actuaciones o presentaciones. Bueno, yo ya... O sea, a nosotros en particular, lo que se refiere a la dinámica o el proceso de ensayos sí que nos ha condicionado, porque nosotros en concreto teníamos pensado reunirnos en el mes de abril en Madrid para empezar a explorar y tal vez encontrar algo para cara a un nuevo espectáculo. No ha podido ser. Y sí que hace algunas semanas decidimos ponernos a trabajar pues de otra manera, ¿no? Que son las que las circunstancias nos han obligado, que son pues, reuniones a través de Zoom, como estamos haciendo ahora, poniéndonos deberes. Cada semana cada uno graba una escena que luego compartimos y comentamos. Pero claro, es verdad que esto no tiene nada que ver con reunirse en un local de ensayos y empezar a crear, ¿no? Como estamos habituados. Pero sí que nos mantiene activos, de alguna manera, pues, despierta y nos quita un poco las telarañas y el miedo a empezar otra vez a crear. Eso en lo que se refiere al proceso de ensayos, pero de cara a la exhibición o representación, aunque ha habido iniciativas muy interesantes, ¿no? Pues como el Teatro Confinado de la Abadía o otro tipo de iniciativas, a mí me resulta difícil imaginar el teatro de manera virtual. O sea, creo que el teatro precisamente es teatro cuando sucede en un mismo espacio, ¿no? Con una persona en una butaca y alguien pues, contando una historia en el escenario, ¿no? Así que yo espero que nuestro futuro esté en el teatro y no en una sala virtual.
Por favor, sí, sí, sí. Digo, luego, por no hablar, por supuesto, de que afectarnos nos ha afectado, pues bueno, a todas las compañías. Los teatros están cerrados. Nosotros ahora mismo tendríamos que estar de gira en Estados Unidos divinamente y claro, hay muchísima incertidumbre porque no se sabe cómo va a evolucionar eso, ¿no? Pero yo personalmente, desde luego, lo que deseo es que esto pase lo antes posible y que podamos volver a ver teatros llenos y no paremos de hacer funciones, eso desde luego. José, ¿quieres añadir algo? Nada que añadir, lo habéis dicho Vale, claro. pues nos dicen que cómo creemos que aporta el acercamiento y la exploración con la máscara, tanto en el trabajo del actor como en la cotidianidad de alguien ajeno al teatro. A ver, Pues luego un poquito yo flojo. Edu. ¿me has oído flojo? Sí. Bueno, nos pregunta que cómo creemos que aporta el acercamiento y la exploración con la máscara en el trabajo, tanto en el trabajo del actor como en la cotidianidad de alguien ajeno al teatro. Yo pensando sobre esto pensaba antes que en personas ajenas al teatro o que tampoco no pertenecen al gremio, quizá lo que le puede aportar es un lenguaje diferente, ¿no? Que tal vez a priori resulte algo complicado de entender o de seguir, pero que por lo general desde nuestra experiencia, cuando ha habido gente que ha venido a vernos que no está acostumbrada a ir al teatro o que no conocía el lenguaje de la máscara, han descubierto una manera, bueno, diferente y que les ha hecho sentir, ¿no? Que han sido capaces de seguir el espectáculo, que a nivel emocional les ha aportado cosas y que han disfrutado. Tal vez esto es algo que puede aportar a alguien ajeno. Sí, sobre todo yo creo que principalmente cuando la gente viene a vernos y no nos conoce, suele haber un gran factor de sorpresa. Se sorprenden, ¿no?, de cómo unas ideas preconcebidas que se pueda tener sobre un espectáculo que no tiene texto y que llevan máscaras, de repente pues la gente se sorprende de lo expresivo que es, de lo que llega, de lo divertido, de lo emocionante y del viaje, del viaje que supone tanto André Dorín como Solitud. Entonces, bueno, estar abiertos a nuevos códigos es un poco lo que desde Culunca Teatro tratamos de hacer tanto con la máscara como sin la máscara. Y en cuanto a la injerencia sobre el trabajo del actor, si creo entender la pregunta, a mí me parece muy interesante como no somos exclusivamente actores gestuales o de máscara, que cuando tenemos la oportunidad volvemos a la palabra, volvemos al teatro más convencional. Y yo sí me parece que hemos aprendido un poco todos que en estos 10 años de trabajo con máscara todo lo que hemos aprendido es muy llevable al trabajo sin máscara. Porque, bueno, al final todo es acción. Y una cosa, el gesto y la palabra es acción y el trabajar con el detalle, la exigencia y el compromiso que requiere la máscara, un texto, pues yo creo que nos hace mejores actores. Nos pregunta Alejandro cómo es el proceso para elegir la música de los espectáculos y si tenemos alguna máscara de reserva, pues hubiese algún desperfecto. Pues la música, bueno, es que es fundamental, ¿no? Sobre todo en estos trabajos como Solitudes, André Dorín, donde no hay palabras. Y tanto en André Dorín como en Solitudes, la verdad es que hemos contado con colaboradores de lujo, que han sido Yayo Cáceres para André Dorín y Luis Miguel Cobo para Solitudes, que han estado los dos muy presentes durante el proceso de ensayos, han seguido muy de cerca pues cómo se estaban desarrollando las escenas. Tal vez Yayo de manera más presencial, ¿no? Incluso improvisando con nosotros a la vez, Luismi de otra manera más con el director y a través del vídeo y creando también a la vez, pero desde su estudio, ¿no? Pero desde luego han sido fundamentales para
para cargar a la historia pues, de mucha emoción y de ayudar a contar también, ¿no? Casi como un narrador más. Y máscaras de reserva, bueno, supongo habrá gente que no lo sepa, la persona encargada de hacer las máscaras en Culuca Teatro es Garbiñe Sausti. Y bueno, yo creo, tanto como para tener de reserva en los espectáculos, no nos llevamos suplentes cuando vamos de gira. Pero máscaras que tenemos por ahí, bueno, Garbi lo puede contar, ¿no? Que no han pasado castings y todo eso, sí que tenemos. Sí, hay alguna que hizo, yo creo, por ejemplo, el hijo de Andrei Dorín, el primer hijo de Andrei Dorín creo que solo hizo una única función. Decidimos que no estaba a la altura y lo jubilamos. Y bueno, pues tuve que hacer una segunda máscara que funciona mejor y ahí está. Es verdad que sí, en el local hay unas cuantas que bueno, pues que finalmente no han funcionado o no las hemos necesitado y ahí están, ¿no? Esperando una nueva vida en otro espectáculo. Claro. Comenta Carmen, que le preguntaba a Iñaki, que no está, pero trataremos de contestar nosotros, que para cuándo otro espectáculo pensando en los más jóvenes, en los adolescentes. ¿Quizá una segunda parte de Solitudes? Un spin-off de La Nieta. En realidad tampoco pensamos a quién dirigimos los espectáculos. Como comentábamos antes, ¿no? Hablando del proceso creativo, somos como bastante persistentes hasta que llegamos a contar la historia con la que todo el equipo nos sentimos satisfechos, pero tampoco hay una idea premeditada de ya está, vamos a dirigirlo. Quizá en el fondo o inconscientemente lo que intentamos es que cualquiera que pueda sentarse en la butaca a verlo lo entienda o le pueda interesar. Son que a lo historias mejor es muy ambicioso, ¿no? Perdona. No, también. Perdona tú a mí, no hables cuando te interrumpa. Que son un target muy amplio, ¿no? O sea, es verdad que son obras que han visto niños de 5 a 85 años. Y sí que es verdad que con Solitudes, por ejemplo, tuvimos con Solitudes y Andrei Dorín, pero en la Fernán Gómez precisamente tuvimos la oportunidad de compartir Solitudes con público adolescente en un par de funciones que además, no recuerdo ahora un par o más, pero sí que hubo un par de encuentros, ¿no? con el público. Y fue muy gratificante ver cómo la función llegaba, cómo se leía y el debate que se estableció con los alumnos fue muy estimulante, yo creo que para todos. Y bueno. Sí, además yo recuerdo, era la primera vez así que lo hacíamos donde todo el público era adolescente porque eran varios institutos y Solitudes que, claro, habíamos metido personajes adolescentes y antes de salir no estaba un poco esa cosa de decir, madre mía, estaremos desfasados, pensarán que somos unos carrozas. Yo recuerdo sentir un poco el gusanillo ese, porque es verdad, tampoco habíamos pensado, ¿no? que en un momento determinado la función iba a ser vista solo por adolescentes. Y fue una sorpresa súper agradable compartirlo con ellos, la verdad. Fue muy guay. A ver, luego nos preguntan, nos comentan y nos dicen, a la hora de tomar una decisión creativa, si hay varias posturas sobre la mesa a la hora de llevarla a cabo, ¿cómo acaban decidiéndose por una? ¿Cómo gestionan las fricciones, si las ha habido? ¿Suelen delimitar o separar la dramaturgia de la dirección? Pues muy buena pregunta. Pues en este caso concreto, en los casos concretos de Solitudes y Andrei Dorín, ¿no? que nos estamos centrando un poco más en estos dos espectáculos que fueron los que se exhibieron en Fernán Gómez. La última, aunque como he dicho antes, trabajamos en creación colectiva y hablamos mucho y a veces discutimos, pero la última palabra yo creo que la tiene siempre el director, Iñaki Ricarte, quien tiene un peso muy importante en las decisiones dramatúrgicas que se toman para ir hacia un sitio o hacia otro, tanto en Andrei Dorín como en Solitudes, ¿no?
porque claro, la mayoría de los méritos dramatúrgicos de estas dos obras muchas veces se podrían adjudicar a su director. Claro, también es que el trabajo con máscara para nosotros es fundamental el ojo externo. Bueno, Iñaki tiene un talento descomunal y Rolando también, y confiamos muchísimo, pero es cierto que para nosotros es muy importante el ojo externo, ¿no? De hecho, con Solitudes, el segundo espectáculo, también hemos empezado a trabajar también mucho con grabaciones, porque la máscara a veces, hasta que te acostumbras, es un poco complicado saber exactamente lo que estás haciendo, y cuando ya nos metemos a trabajar en detalles es importante. Pero van muy unidas, en nuestro caso, dirección y dramaturgia, pero eso es lo que comentaba José, ¿no? Con Iñaki a la cabeza. ¿Alguna anécdota de cada uno de sus viajes por el mundo con el espectáculo André Dorín? Bueno, de cada uno de los viajes es imposible, porque han sido muchos, 10 años, y somos muy mayores. Pero alguna anécdota, o cómo reacciona el público, y como además no hablamos y llegamos a más gente, cómo reaccionan, y si nos preparamos de alguna manera especial para conectar con el público. Nos dice la misma persona, ¿me oyes? ¿Puedes repetir la pregunta? Porque te has quedado congelado y se ha cortado un poco. No desde el principio. Vale. Sí, nos dice anécdota, cómo reacciona el público diferente, y si nos preparamos de alguna manera especial para conectar con el público. Vale. Bueno. Así, anécdotas. Bueno, anécdotas, es que tendremos 1000, pero que... Yo, bueno, recuerdo que, por ejemplo, cuando fuimos a Bogotá la primera vez, a Colombia, que al pasar por el aeropuerto y a pasar por los rayos tuvimos que sacar las máscaras y rascaron dentro de las máscaras por si estaba... Bueno, por si había droga. Fue a la vuelta. A la vuelta. Vale. Sacaron las máscaras y las rascaron, y cuando fueron a rascar dijimos, por favor, por dentro, para que no se note. Y eso es. Las máscaras en los aeropuertos siempre dan mucho juego. Sí. Siempre nos Sí. Los escáneres. Quebraderos de cabeza cuando el guardia de seguridad se encuentra con 5 cabezas dentro de una bolsa en el escáner. Entonces, luego hay gente, pues, la sacan, se la ponen, juegan con ella, da mucho de sí. Yo creo que la anécdota más hermosa siempre es, bueno, cuando luego coincides con el público y te cuentan que se sienten identificados con lo que ocurre en escena, ¿no? Tanto en André Dorín, teniendo en cuenta que el contexto era la enfermedad de Alzheimer, pues mucha gente luego pues, nos contaba su particular André Dorín, o con Solitudes, en la que se habla de esta soledad en 3 generaciones diferentes. Pues cuando alguien se siente identificado ahí, ve a su padre o se ve a sí mismo, pues cuando te comparten esto, pues bueno, siempre decimos que nos hace sentirnos útiles, ¿no? No sabemos si necesarios, pero sí útiles. Entonces, y que esto ocurra en tantos lugares diferentes, con tantas culturas diferentes y siempre de la misma manera, pues es lo que más nos llama. Luego también ha habido cosas, luego ahora tratando de pensar en anécdotas, pues a Iñaki en Turquía lo han confundido con Messi y le han empezado a pedir autógrafos como si no hubiera mañana. Y hay que decir que hemos estado era público infantil. Era público, a ver, era público infantil. Vamos a ver un infantil y se corrió la voz entre los niños que tendrían 6, 8 años que Messi estaba ahí. Entonces, que Messi estaba ahí. Y al preguntar dijimos que sí, claro, nosotros también contribuimos a la leyenda. Y a la salida del teatro, pues Iñaki estaba rodeado de cientos de niños turcos que tuvimos que llamar casi a seguridad para que lo sacaran de allá. Muchas cosas. Se nos rompió un chelo en un avión y lo descubrimos en Nepal. Nos ha pasado de todo. También se nos partió la cama en Colombia, en medio de la función. En más de una ocasión se nos ha partido la cama en André Dorín.
En un aeropuerto nos dejamos una bolsa de máscaras en la sala de espera. Y llegó alguien diciendo que nos lo habíamos dejado y por poco se nos sale el corazón por la boca. Y si tenemos alguna preparación especial para conectar con el público. Yo creo que es lo que comentaba antes Garbi. Nosotros buscamos una historia con la que nos comprometemos a full, en la que creemos y nos ponemos al servicio de contar esa historia. Y es la historia la que conecta con el público, a través de nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, obviamente, pero bueno, el trabajo es como previo, ¿no? El gran trabajo es la búsqueda de esta historia. Luego, de hecho, perdón. No, que te he cortado. Sigue. Cuando la ejecutas en escena, cuando sientes al público recibiendo esta historia, pues es lo que te anima a ti a revivirla cada noche. Y eso era un punto, ¿eh? Acababa ahí la frase. No. Es que lo que iba a decir y venía un poco al hilo de eso, ¿no? Que es verdad que a veces con André Dorín hemos hecho casi 600 funciones o más. Y es verdad que, bueno, honestamente hay veces que no tienes el día, no te apetece o te da pereza bueno, supongo que les pasará a muchos actores. No siempre estás... Pero sí es verdad que con André... A José y a mí no nos pasa nunca. Le debe pasar a Garbiñe de vez en cuando. Sí, bueno. Pero al hilo de lo que decía José, es verdad que cuando empieza la función y de repente notas al público que está contigo, es cuando dices, vale, que estoy en esto por esto, ¿no? Entonces vuelves a conectar con lo que estás haciendo y entonces tiene sentido y olvidas pues todo con lo que has venido, o tus perezas o tus cansancios y vuelves a conectar. Y además es curativo, porque a veces si llegas al teatro con contracturas, enfermo, con dolor de cabeza, con catarro, lo que sea, cuando acaba la función, como nuevo. Sí. La verdad que sí, como que siempre te sientes mejor al acabar de como lo has empezado. Pues en principio creo que hemos conseguido contestar más o menos a todas las preguntas, porque había alguna que se repetía un poquito de la música, el proceso creativo y con las máscaras y todo eso. Así que lo hemos hecho, chicos. Muchas gracias y bueno, que ojalá nos veamos muy pronto en los teatros, en persona, con abrazos, con besos, con actores y con todo. Sí, contaros que estamos trabajando para recuperar pues todas las fechas que lamentablemente se han perdido, que son muchas. Trabajando para que Quitamiedos, que es la última función de Currunca Teatro, dirigida y escrita por Iñaki Ricarte y interpretada por Luis Moreno y Jesús Barranco. Menos mal que no me he equivocado. Tenía prevista una temporada en La Abadía, en el Teatro de La Abadía. Estamos trabajando para que el año que viene se pueda hacer esta temporada. Estamos trabajando para hacer esa larga temporada en Estados Unidos, como comentaba Edu, en San Francisco, Los Ángeles, Nueva York, volver a China, ir a Canadá, una gira en Francia que quedó interrumpida por el corona. Ahí nos pilló todo esto en Francia. Lleno. Tuvieron que volver. De hecho, la furgoneta se quedó allí y hubo que ir un poco de distancia para buscarla. Y bueno, simplemente deseando que vuelvan los teatros y como decía antes Garbi, yo soy bastante, aunque me encanta explorar nuevos campos audiovisuales, el teatro es ese lugar en el que se da lugar el intercambio, el rito entre quienes queremos contar las historias y quienes queréis escucharlas. Entonces, que no desaparezca ese lugar. Y nada más. Ojalá nos veamos pronto. Pues chao, queridos. Chao. Besos a todos. Chao.
Yo soy Garbiñe Insausti, cofundadora de Colunca Teatro junto con José Dault. La compañía se creó en el 2010 para poner en pie este primer proyecto que titulamos André y Dorín. Es un espectáculo de máscaras sin texto, a través de distintas compañías como la compañía Family Flow descubrimos que el poder de la máscara en algunos casos incluso supera el poder de la palabra, y es un lenguaje universal que sin duda llega a muchos públicos sin el filtro de la palabra, ¿no? Y que es muy poderoso a la hora de comunicar, a la hora de expresar emociones. Las máscaras las hacemos nosotros mismos, es un proceso largo que de alguna manera tiene dos metodologías. Una es trabajar tú solo en tu casa e intentar encontrar un personaje que luego propones en el local de ensayos, o a la inversa, que es estar en el local de ensayos dentro del proceso de trabajo, necesitar un personaje, ir a casa y buscarlo. Un proceso muy colectivo. En las primeras 2 o 3 semanas hicimos un trabajo más dedicado a la improvisación y a la búsqueda, y a partir de ahí sí fuimos elaborando la dramaturgia pues poco a poco hasta convertirla casi en una coreografía de movimientos que cada tanto tiempo hay que seguir afinando, porque el lenguaje de la máscara requiere mucha precisión y mucha claridad en el movimiento. Andari. Ahora está de gira en China, pero pronto. Muy prontito. ¿Los conoceréis? Pero en Madrid.
Thank you.